Nosotros queremos hacer un programa relax esta noche. Nosotros queremos que cada uno de ustedes se sienta bien. Y nos hemos propuesto recordar cosas de nuestro pueblo. La cultura de nuestro pueblo es muy interesante. Seguramente ustedes se recuerdan de las carretillas, y todavía hay carretillas aquí. Se recuerdan de los burros llevando arena. Seguramente muchos de ustedes llegaron a ver los fríos, que me dicen que allá en Estados Unidos mucha gente vende frío estilo aquí, pero nunca van a ser igual que los carritos que nosotros tenemos aquí, y los ciros de los fríos tampoco van a ser igual. Miren, una de las cosas que define a los pueblos es precisamente la idiosincrasia de los mismos, a propósito de las cosas que se desarrollan en él. Aunque fue efímero, pero aquí hubo una época en que el taxi de San Francisco de Macorís era un motor alado por un carretón. Eso fue para principios de los años 80. Y este tipo de transporte que nosotros vimos aquí era muy interesante. Todavía hay personas que van al mercado y llenan este tipo de transporte con una serie de cajas, plátanos y esas cosas. Nosotros dominicanos tenemos costumbres muy interesantes, como por ejemplo, es fácil ver a 3 y 4 personas y hasta 5 en un motor, y sobre la persona ver un racimo de plátano, y detrás otro que lleve un interesante, ¿cómo se llama? Un interesante fajo de yuca y batata. Eso son cosas de nuestro país. El otro día nuestro querido amigo Carebelio Gutiérrez quiso darle un nombre interesante a las batatas, que no se llaman así. Él le puso potato, que quiere decir que así que le dicen a las papas en Estados Unidos. Y esto, Freddy y yo bromeando, nos trajo a colación de las cosas que nosotros veíamos aquí. Una de las más interesantes que yo me acuerdo es de... Yo mismo llegué a pasar por esa, cuando uno trabajaba en construcciones o trabajaba como zanjero. Básicamente los zanjeros siempre, una de la comida preferida de ellos, de los desayunos preferidos de ellos, mientras allá se come esto de cornflake, leche descremada y otras cosas. Aquí, generalmente por la mañana, en las construcciones aparecía un friero. Frío. Y usted tenía una cántara de pasta de tomate Victorina, de la que tenía la negrita, vacía, esperando que viniera el friero. No, esto es yeso. Ajá. No solamente uno tenía la cántara, pero la cántara, acuérdate que había que buscar un cuchillo para poderla abrir, como si fuera entonces después luego buscar una piedra y los bordes había que, porque tú te podías romper la boca, te cortabas. Y lo interesante era cuando la llenaban de habichuela con dulce. Ahí era que era interesante, Jason, pero que los muchachitos tenían problemas con eso, porque cuando metían el dedo, si los bordes no estaban bien bajados, se podían cortar. Tomaban una habichuela con dulce muy interesante. Exacto. Además, Jason. Pero en este caso, Freddy, lo más interesante era yo me acuerdo que siempre uno compraba un guayabo, un frío, que le guayaban a uno, y entonces con ese guayabo se lo echaban en la cántara. Tú estabas con un pico picando, se lo echaban en la cántara, entonces le echaban, generalmente el siro que te echaban era rojo, porque aquí había un concepto de que el siro rojo daba sangre. Entonces, sí. Igual que la remolacha, pero eso era que los muchachitos pudieran comer la remolacha. Ay, la remolacha, había que verlo cuando esos muchachitos se desaguaban. Eso era interesantísimo. Pero óyeme, entonces tú cogías el pan y lo metías y eso salía rojo y tú te lo comías.
Después eso tuvo un desayuno más light en ese sentido, que era el esquimalito con el pan por la mañana. Ah, Jason, pero antes de hablar el esquimalito, porque tiene, antes de entrar ya en los esquimalitos, porque ya son un producto más refinado, déjame decirte. Claro. Lo primero de esto, Jason, que se nos ha olvidado decir a nosotros, era que también había desaparecido los famosos helados que se vendían en el envase que venían las compotas, en esos potecitos de cristal. Ay, pero eso me gustaba mucho a mí. Porque acuérdate que se hacían de tamarindo y de coco, esto Jason. Y entonces la grasa de coco subía y se le formaba una capa arriba. Y el de batata. Ah, y el de batata, pero ya en el de batata vinieron a emplearse lo que son las famosas funditas, los helados en fundita. Sí. Exacto. Pero tú sabes que a mí me gustaba más en la compota. Porque tú podías coger una cuchara y verás, y con tu cuchara tú le hacías así. No, estamos de acuerdo, con una cuchara pequeñita que ellos la daban, pero el problema era que el asunto ya de la higiene, cuando vinieron ya, cuando vino ese proceso de darnos a conocer a nosotros, porque acuérdate bien que en aquel tiempo no importaba de quién usaba la cuchara, uno volvía y era una cuchara, algo para comerse el helado. Entonces también las personas que vendían helado perdían ese material, esa cuchara, la mayoría se perdían, Jason, y no había manera de recobrarla. ¿Tú, en tu casa llegaron a pagar mucha cuchara de esa? No eso, sino que la vecina decía que yo era de maldad que lo hacía. O sea, que tú te la llevabas de verdad. No, entonces me dice ella, no, porque parece que su hijo doña la colecciona. ¿Y lo helado en cuadrito? Ah, no, los helados de cuadrito no era que eran especiales, era que el molde que venía era en cuadrito, Jason. Por eso no me gustaban, porque eso era a 2x5 y luego pasaron a ser a 5. A 5, pero tenían una ventaja de que tú lo chupabas y se quedaba el agua sola. Se quedaba el hielo porque uno chupaba toda la esencia. Entonces, ya ahí eso te mataba el calor. Después entonces empezaron a venir los helados. Ahora hay unos haitianos aquí que venden unos helados que andan una tijerita que te hacen así. Hay unos de manzana que son muy buenos. Pero antes de venir eso, sí, pero ahora Jason, ahora hay que mirar esa tijera, Jason, hay que mirarla porque a veces ya de tanto que utiliza que el agua da en el hierro de las navajas de la tijera produce un óxido. Sí. Déjame decirte. Claro. Y la persona, claro. Y también esa tijera, yo nunca he visto un haitiano desinfectando una tijera. Yo nunca he visto un haitiano desinfectar y punto. Pero te estoy poniendo un ejemplo de la racismo, porque ahorita dicen que fue racismo, pero es que no, que yo no lo he visto. Decirla, una gente, óyeme, nuestro querido amigo William García una vez me habló de que en Haití probó un arroz con un tratado de los palitos de queso que venden en fundita. ¿Cómo? ¿A qué sabes? Dime tú. Ajá, explícame. Y dije que ellos tienen galleta de tierra. ¿Tú has comido galleta de tierra? Bueno, pronto los gobiernos de nosotros van a hacer que nosotros comencemos a comer eso. César dice que tú eres un comelón. No. Yo te digo una cosa, yo lo que como, yo no como el estrés, que yo como mucho por el estrés. Por el estrés. Oíste, César. El hombre, César, y cuando tú eras muchacho, Dino, ¿qué tipo de manjar tú recuerdas? ¿Tú te recuerdas de los caramelitos de coco que venían por fuera, eran rojos, así, y tenían una base que parecía un sombrero cuando tú lo ponías así? No, lo que pasaba era, Jason, que cuando lo forraban, el caramelo bajaba y formaba esa base, pero no era que eso era así. No, eso, bueno, pero el diseño era bonito. Y cuando tú lo mordías, ¡pah!, se rompía y salía el dulce de coco. Generalmente era dulce de coco que tenían adentro. Los caballitos. ¡Ay, los caballitos! César, los caballitos. Porque ay, los caballitos eran de... Oye, Jason, los caballitos
era un caramelo. No, Era, los caballitos eran un pedazo de una mezcla parecida a los coconetes, pero más refinada. Entonces le daban una forma de 4 patas y una cabecita de y eso. Pero también es un producto que ha desaparecido prácticamente. Es el famoso golfio. El gofio. Que cuando tú te metes, que era como lo hacían como un embudo, Jason. Entonces cuando uno se metía en la boca el gofio, tú no podías decir, ¿qué tú estás comiendo? Gofio. Porque entonces le tiraba todo el gofio al que te preguntaba. El gofio, el gofio. Y también Óyeme, otro producto que desapareció, Jason, es la famosa mercocha. ay, la melcocha. La A mercocha. mí la melcocha no me gustaba mucho, a menos que no fuera de coco. Porque hacían una de miel de abeja, como que esa no me gustaba mucho. No. La de coco sí. Pero la de coco, La de pero coco también me encantaba. desapareció. Entonces, después que vinieron las computadoras a llegar, déjame decirte que las computadoras sirvieron para mucho en República Dominicana, porque desde que la computadora Ajá. llegó, que eran se usaban esa impresora de cinta, Jason, con Sí, unas hojas que venían, que eran rayadas, ¿te acuerdas? Que eran como verde sí, y blanco. Después sí, sí, que se sí. utilizaba esas hojas en las oficinas, la utilizaban para envolver las famosas canquiñas. Las canquiñas. ¿Cuál es la relación de la canquiña y la cuestión que ponen en la barbería? Así, con una... No tienen La ninguna canquiña son relación, así, pero son casi yo siempre he igualitas en el relacionado diseño. eso, yo no sé por qué. Pero es interesante, Pero Freddy, yo no Jason, sé si tú te has dado cuenta de eso. también, los famosos jalados. El jalao. El jalao